Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu por ahí. Como siempre, estamos visitando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, en fin, todos aquellos que ya desde antes nos han dejado un legado tan importante y tan lindo para nuestra familia, para nuestra sociedad. Como siempre, visitamos a las familias y hoy aquí les doy las gracias a ustedes que me están recibiendo en su casa. Gracias. Me están recibiendo como para poder comentar un poco y saber todo lo que, como dice nuestro programa, Ñande Upucuepu, y por ahí decir las huellas, ¿verdad? Las huellas que ustedes ya fueron dejando y que fueron transmitiendo también a sus hijos y también después que van para los nietos y después que van para los bisnietos allá. Bueno, muy bien. Entonces lo primero que hacemos es presentarnos, así que vamos a comenzar un poco y te vamos a escuchar tu nombre, de dónde sos, dónde naciste, cuántos hermanos eran. Vamos a conocer primero tu familia. Muy bien. Yo pues, me llamo Juan, mi apellido es Méndez, por supuesto. Y tengo mis hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos eran, don Juan? Tuvimos nosotros... 7. 7. 7 eran. Muchos los 7 hermanos. Sí. Y están también otros que vienen. Y hermanas, o sea, hermanos y hermanas, entre 7. Hermanos. Está muy bien, sí. Algo más de eso, por ejemplo. Bueno, ¿y te acordás vos de tu abuela, de tu abuelo? Sí, mi abuela que vivía. ¿De dónde? ¿De dónde eran? Y la zona es Caballero todavía. Caballero. Más allá hacia Confín de... ¿Cómo se llama? La Colmena. A la Colmena. Camino a la Colmena ya. Sí. Pero la zona pertenecía a Caballero. Entiendo. Un poco lejano, no pues. Ya. Sí. Y más otras cosas sobre eso. No, y dónde estudiaste, por ejemplo, ¿tenían su escuela? Sí. Bueno, yo realmente comencé la primaria en esa zona. Sí. Después tuve que salir hacia la Colmena. Ya. Allí estaba... como se dice, se extendía más el estudio, la primaria, la secundaria. O sea que en Caballero en ese tiempo había ¿hasta qué grado? ¿Hasta sexto grado? Hasta sexto grado, exactamente. Sexto grado. Hasta ahí estaba bien. Opeye por Ecana, dije cada lugar, vamos para tú progresar. Progresa. Así como dijo recientito ella, buscábamos un mejor horizonte, le llamaban. Claro. Y entonces yo tuve... ¿Y qué número de hermanos era vos de los 7? ¿Vos te acordás? ¿El primero, el segundo? ¿Dónde mandó a ver, imagínate? Sí, él es el mayor de todos. Él es el mayor de todos. Vos sos el mayor de todos. Exactamente. Sí. ¿Y cuántos años vos tenés ahora, don Juan? Y en este momento, 85. 85 años. Bueno, vamos a conocerle a tu esposa también. Bueno, ¿cómo vas de llamar hoy? ¿Vos para de dónde soy? Yo soy Alejandra de la Cruz Cardoso, de Caballero también soy. De Caballero también, o sea que los dos son de Caballero. Perfecto. Sí. Yo tengo también 80 años. 80. Yo soy del 45, 80 años ahora cumplí. Sí. O sea que ahora 2026 ya vas a caminar hacia... 81 ya. Hacia los 81. Y yo también hice mi primario en Caballero y después ya salí, ya vine acá en Asunción para seguir un poquito más. Y por ahí lo que yo quería venir demasiado por los hijos acá en la capital. Eso ya después de casarse. Pero antes casarse. Cuando eran criaturas, sobre todo, donde por ejemplo estudiaste ahí mismo en Caballero. Por acá. Ah, por aquí. Yo desde chica vivía por acá. Vos ya viniste. En la casa de mi tía afuera, la hermana de mi mamá, todos vivían acá. ¿Y cuántos años tenías cuando dejaste Caballero? Yo tenía ya 7 años, yo ya salí. 7 años. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Y nosotros fuimos 10. 10 hermanos. 10 hermanos. ¿Y vos te acordar qué número era? 2 mujeres y 2 varones. 2 varones, mira un poco. Y mi mamá ahora hace 4 años que murió. A la cuenta. A los 102 años. 102 años. Sí, o sea que tenemos años, un año. Y toda mi hermana casi vive, 2 los que ya se fueron. ¿Y dónde vivía tu mamá con los 102 años? Esa que es Caballero. En Caballero siempre. También. En Caballero ella era profesora de esa zona. O sea, que hace muchísimo que ya se jubiló entonces. Cuando se casó con mi papá ya se jubiló él porque papá ya no quería que trabaje. ¿En serio? Ya. O sea que un tiempito nomás enseñó. Y prácticamente así es. Mi mamá era familia de... No, es paraguayo, te iba a decir. Italiano. Italiano. A ver, ¿cómo es? ¿Tu papá era italiano? Testa. Testa. Testa.
Ya. Es un O sea, ¿tu poco- apellido cómo es el tuyo? El mío, Villamayor, porque ya murió mi abuelo, entonces me pusieron Villamayor por mi mamá. Por tu No mamá. sé por qué en Caballero eran tan diferentes las cosas en aquel tiempo. Pero ahí no son todavía guaí, ya son guairá. Todavía no, paraguarí es tibia. Paraguay. Paraguarí todavía es, ¿verdad? Sí, Paraguarí. Paraguay. Parece pero con influencia de guairá, así. Después ya vino, sí, exacto, así es. Así es. O sea, tu abuelo lo que era italiano entonces. Exacto. Mi Ah, abuelo Testa. lo que era. Testa. Pero o sea, italiano, antes se que casó después- con mi abuela, que de Testa. Sí, Entonces, todas mis tías son Testa. claro, la, claro. la hermana de mi mamá. Claro. Y ellos vivían todo acá. Claro. Y nosotros Entonces tu papá lo que era Villamayor entonces, tu no, papá. mi mamá. A tu Mi mamá. lo que era ¿Y tu Villamayor. papá qué era, su apellido? Cardoso. Ah, Cardoso. Cardoso. Sí, Con mi ya. mamá lo que se casó. Tu mamá era Testa. Testa. Mi papá Ya, es ya. Cardoso. Ah, ya, Testa. ya. Ah, ahora entiendo. Sí, sí, sí. No, pero entonces está bien el apellido. La relación. Me cambia página. No, no. Cualquier... Ahora parece que se puede hasta elegir el apellido que uno quiere tener. Uno quiere. Ahora Hasta cambia. eso Sí, mismo, hasta sí, eso sí, mismo sí, se sí, puede sí, hacer. sí. Mira un poco. Ahora se puede eso. O puede elegir el de la mamá o el del papá. Mira, Y o- no sé si ahora puedo o- grabar. No, te quiero contar nomás que tengo parientes muy cercanos, te voy a decir Sí. que son obispos. ¿En serio? obispo. El obispo Escobar que está en Chaco. No me diga, Él es claro, mi Gabriel sobrino. Escobar le Sí, conozco. ese yo yo Él no- es mi sí, sobrino. Sí, salesiano. Sí, sí. Ah, él es tu sobrino. Mi sobrino. Pero sobrino ¿en qué sentido? ¿Directamente? de parte de tu mamá. De parte de mi mamá. Ya. Él ya. es Escobar Testa. Escobar Testa. Su Sí, mamá sí. también Testa. Y Escobar es su papá. Mira un poco, Ah. che. Es una- Mi sobrino. Y tengo 3 monjas que son uno es mi madrina. y A la hace cuenta, poco pero que encontré todo falleció. familia Ah, religiosa y nada de eso. Hace Sí, poco muy cierto. que ¿Y falleció. quiénes son tus? La hermana Soledad del Santísimo Sacramento se le Ya. pone el Poco Ya. que se fue. La otra hermana Luisa, Amor de Jesús. Ya, y esa también. Ella también es la sobrina de ellos, Ah. del país. Del país también, del de Monseñor. obispo. Monseñor, El obispo. exacto. exactamente, Monseñor Gabriel. sí. Y él está ahora en Puerto Olimpo. Sí, Ahí sí, está. Exacto, exacto. pues. Y en estos días murió su hermana, o sea que su sobrina, pero no pudo venir y me llamó, me dice, oye, y para el rezo. Y vino, ya. hizo un rezo. Vino para el rezo. Para el rezo. Ya. ¿Y dónde? ¿Aquí en Asunción falleció o allá en...? Acá, en Asunción, aquí. en la casa de las hermanitas viejitas. donde está. Porque es la religiosa la que Es la falleció. religiosa. la ya. religiosa, dos Porque el religiosas, Monseñor dos. Escobar es de San Vicente. Sí, sí. De Pero San Pepe La Vicente, Joga, sí. ahí muy detrás de la Sí, parroquia exactamente. San así Vicente. mismo. Pero tan Y él, pronto él se fue de ahí, ¿verdad? él se crió Y prácticamente claro, no, y después ya al seminario. Sí, ¿verdad? sí. desde después ya- chico, sí. trabajaba ahí en Salesianito. En Salesianito, Desde exacto. Sí, sí. chiquitito. Claro. Buena Qué historia. bien. Sí. Claro. Y yo vivía con la mamá cuando era sí, chica sí, para estudiar un poco por acá. Entiendo. Ah. O sea que su mamá es tu Mi tía. Tu tía. Ah. Tu tía. Y por eso que es mayor. Y entonces vos venías y vivías con sí. ella. O sea que vos le conocés bien entonces al Ah, Monseñor. Sí, ¿eh? él también me conoce Y bien, claro. porque yo le cuidé cuando era chico. Y claro, porque te con ahí la joga peoína, Yo le cuidé cuando era chico, le digo. Mira qué bien. O sea que le vivimos todos en la O casa. sea que donde él- de la reformada escuela obisponada. Sí, la Y formada, la casi formada prácticamente increíble. cierto. Te voy a contar un poco lo que pasó. Me deja para cuidar a su mamá un ratito. Sí. Le dejé ahí enfrente de, o sea que en la sombra de un mango. Sí. Y me fui en el baño y cuando vine encontré que está jugando con una víbora. A la cuenta. Sí, así Con es. una víbora. Con una víbora que es en Boyzumbé, no sé. Sí. Para allá. Sí. Se iba la víbora y agarraba. Historia Menos tan mal lindo. que, Sí, y sí. menos mal que ese no era venenoso, ¿verdad? Era, Y llámale así que no era tan venenoso. Claro, No claro. sé cómo la gracia de... Pero se agarró su pistola y le mató a la víbora. Sí, no, le mató. Bárbaro. A la víbora. Sí, sí. Bueno, Son cosas que pasó. Él había sido elegido para obispo. había sido, mira un poco. Bueno, qué interesante conocer así estas cosas y sobre todo ustedes que son ahí de caballero y después vienen hacia aquí. Entonces, Sí. nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Upicue Pupore.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos volviendo con más Upucue Pupore. Estamos aquí con la familia de don Juan, ¿verdad? Sí, Don Juan Méndez, que Y nació esposa. en Caballero y después Sí. ya vinieron hacia aquí. Pero donde estaba ir de correr, porque Cierto, para sí. estudiar también por otros Sí, es lugares. muy cierto ahí. Y tu esposa, que es nada más y nada menos que... De Caballero. ¿Qué sería con el monseñor Gabriel entonces? Mi sobrino. Él es tu sobrino entonces, Él me ¿verdad? dice tía. Ah, te dice tía, te Tía dice me tía. dice. Pero su mamá es tu tía. Espera, que Esto. su mamá, la hija de su mamá. O Eh. sea que la hermana de mi mamá, la hija de la hermana de mi mamá es su papá. Ah, Su su papá, papá, su su papá. papá. Ah, La ya, ya. herencia. Por eso viene por la parte de... Descendiente. ¿qué, Mi primo es en su papá, mi primo, Ah, porque la su papá hija. es tu primo. Ah. Ah, entonces está bien. Entonces Ah. vos sos su tía. Ah, Sí, yo sí. está sé. bien, Está bien, está bien. perfecto ahí. Después también voy a tenerlo también 80, ¿me? El joven Sí. todavía. Ah, el joven Debe joven. tener Cierto. 52, 53 por ahí. Por ahí Cuando, hay- Sí, sí, sí. Cuando recibió la para obispo me dice, tía, habla mucho con Dios y reza por mí porque hay tentaciones, me dice. Está Ahí. bien. Tía, Señor. sé que eso todos los días esa oración. por Esa mí, oración. Exacto. ahí. Bueno, ¿y ustedes cómo se conocieron? Vayan a la tentación de don Juan. Realmente, le voy a ser sincero. Primero que fui profesor de escuela primaria. Ah, fuiste profesor. Ya, ya. De por ahí se introduce el acercamiento de ella hacia mí, humilde persona. Ya, ya, Ya nos conocemos poco a poco, así, Sí. y enlazamos así la amistad Ya. hasta que se puede decir que nos unimos en la idea de formar un matrimonio. familia. Exactamente. Pero ¿dónde era eso? ¿Dónde se En conocieron? mi casa luego se fue. ¿En tu casa luego? Se fue era, Pero derecha hoina, pero hubiera a Sara sí, como una escuelera. en un casamiento. Ah, era en lo que un me dio. casamiento. Pero Sí. no me habló, ahí siempre me ve, me invita para bailar y eso, hasta ahí nomás. Ya, ya. Pero después. Y vos entonces qué, se y vos fue. miraba, un profesor viene a invitarme, le mandé, Tallero, que un Andy, Perfecto. pero y vos no estaba por Asunción de No, chiquitita. Cuando eso yo ya me voy en Ah, te en fuiste casa. otra vez. Cuando tuve 15 años yo ya me fui en Ah, casa. te fuiste otra vez a Ya tu me fui casa. En mi casa con mi Ya. mamá, pues. Sí, sí, sí. Porque yo soy la mayor y ella tenía melliza cuando eso. Ay, te fuiste a ayudar. Me fui a Sí, ayudar. Claro, ya que vos le estás ayudando diciendo tía de Asunción, ayúdame, siempre Sí, tengo a mí, ya. aquí tengo una melliza. Es cierto, y Tepa y la Y idea. dejé otra vez mi estudio apenas segundo curso lo que hice. Hasta segundo curso, aquí en La Asunción. mitad lo ¿Y dónde, hice. dónde estudiaste aquí en Asunción? Acá en el La escuela Perú. Colegio Perú, o Colegio, escuela que está en Sajonia. Ah, en Sajonia. Ah. Ya, ya, De ya. ahí lo que Sí, yo sí. hice. Y ahí Ah. lo que estaba con la Hermana. hermana, o sea que con la tía de Monseñor, Y ella claro, vivía claro. ahí cuando era chico, Sí, sí, sí. vivía. Entiendo. Mira qué interesante. Ah. che, entonces, toda esa Una historia muy buena. para- Bueno, para ¿y cuántos nosotros. hijos tienen? ¿Y cuántos años ya de matrimonio? Y 62 años 62 años de matrimonio. de Sí. matrimonio. Vamos a Mendara. Y en Caballero. Caballero, Ah, en Caballero, ¿no? con el país. Claro, porque vos estabas allá y vos entonces siempre estuviste en Caballero. Entonces, Caballero siempre. Siempre. Siempre, Como siempre. profesor, maestro. Profesor y maestro, pero ¿sabes dónde también? Teníamos que salir más hacia el interior. Ah, ya.
pueblo es Caballero. Sí. Pues yo sí. tuve que trabajar en el interior en varias localidades. En Localidad, por ejemplo, donde mandó. Iriarte, Iriarte. famoso, conocido. Iriarte Iriarte. segundo. Ya. Y pues, No sé, Iriarte. Iriarte primero y Iriarte segundo. Oye, la Iriarte primero, viene tu Sí. chaco y ve a la Y eso afuera. grande. Eso es cierto Sí. lo que dijiste. Y yo soy Era. de Franco y estaba ahí al lado. A Pepe todo apellido, fuera Caballero, Iriarte, va de Franco I, va de otro en la. Chabria, Quirito. La zona es Yaura. Quirito, vea por lo menos. Zona ya es. Sí. Exactamente. Y después viene a ser ¿cómo se dice? El esparcimiento que hay en toda parte allí. Yo tuve que recorrer la zona. Sí. Por ser que trabajaba en la primaria y muchos necesitaban de una persona. No digo que soy capaz, Claro, pero claro, ellos claro, me claro. acudían a mí para ir en una localidad que se llama Chauria. Chauria. Sí, exactamente. Y allí tuve que ir a formar a A jóvenes profesores, también. para ser Exactamente. educadores, Exactamente. para ser maestro. Así también fui ese trabajo que realizaba. Él voy a jugar matemática, castellano. Es sobre toda la preparación primaria, como se dice vulgarmente, Sí. profesor de castellano, llámase de matemática y una serie de cosas que necesitan Sí. mucha gente. Antes había, por ejemplo, educación sanitaria. Mía, pues, ciencias naturales. Sí, ciencia natural. Pero mía no tanto. O Más bien era la parte pedagógica. Exactamente. Ese Sí. bombo eran así, güey. Exactamente. Aritmética y eso nomás. Aritmética, y sí, También, así era. Eso era la En enseñanza. Opíntico cambiar la nombre en Cambiar para nombre. matemática. Y ahora Sí, ya Más cambia aritmética, todo, cierto, o sea, tenés razón. Aritmética ya tú ya. Sí, exactamente. Aritmética. Así era. Así se va. así era para Aritmética, vea, pues. En Bueno, y lectura por ahí no tanto. cayó en tus ojos entonces. Y ahí fue que se cayeron los dos. Así. Yo me caí como ella me puede decir, Nació de agarrar su pues, como se dice. Así. Eso ocurrió. Bueno, y se casaron en Caballero. Caballero. Y después, ¿y cuántos años tenían? Y realmente que Él yo tenía tenía 22. 62 años de matrimonio. Vos tenés 85 años, ¿verdad? y Yo tengo 23 años. 23 años. Apenas. Yo tenía Andén y UPA, porque menos 5. 18 nomás. 18 años, y sí, Sí. por eso menos 5. Hay una diferencia. ¿Por qué? Se va y la matemática. La aritmética. Es la aritmética, vaya. Sí, es muy 25 cierto. menos 23 menos 5, 18. Sí, es cierto. Así mismo es sí que país. Sí, sí, No se puede decir 85 otra cosa. menos 62, 23 ayer. Y tenemos en realidad 5 hijos vivos y uno lo que 5 se hijos fue. tiene. Ah, uno que falleció. Uno que Sí, falleció. sí. De chiquitito falleció. Y a los 23 ¿O no nació días, luego? A los 23 días. ¿nació? No, Nació. y se fue, se Se fue murió. para siempre. Ahora tenía que tener 51 años. ¿Y por qué falleció? Y vino Porque luego ya con vino luego con problemitas. problemas. Exactamente, así lo dijiste bien. Porque acá nació, cuando eso era Reposito que le reposito, llamamos. ahí donde se dice reposito era la maternidad de A maternidad. IPS. Reposito. Así IPS. ¿no? IPS, IPS, Reposito. Su Artiga. Ah. Tía. ya. Ahora se llama Guglielmini, no sé qué se llama. Guglielmini, sí. Exactamente. Guglielmini ahora es para los ancianos. Para Exacto, los ancianos. exacto. Sí. En Cuando ese él- lugar. Quería. Cuando él nació, ahí nació. Exacto. ya. Sí. Y le llevé en Iriarte y ahí murió. En Iriarte falleció. En Iriarte sí, falleció. ya. Entonces, Juan pero Ricardo, nació aquí. Acá después nació, fueron allá, etcétera, 23 días nació. 23 O sea que días. vivió. Vivió. 23 días. Exactamente. Y cuando eso, siempre pues los médicos me dicen, suficiente, ya demasiado mucho, hijo ya tenés, me dice. Cuando ¿Ah, sí? tuve 5 ya con él. Y Ya. le dije, hasta que tengan nena voy a tener. Le dije Hasta que tengan nena. demasiado mucho. Eran todos varones. Demasiado todos varones. mucho me Te retó el retó el doctor. doctor. Y después me vino la nena. Y tal y cual como dice él. La ¿Y nena por te va qué a lo que el dar- doctor no quería que tenga más hijos? Va, es la problema ahí. No sé por qué a la lo que gente, decía eso. Y muy pesado por la vida y todo eso. Por la vida, por eso, la vida, o por sea, eso seguramente lo que me Porque decía. quería ser egoísta. Egoísta. Yo Llámale le que dije, sea. quiero una Ya tende nena, por ahí, le de digo, mongar un ahí. quiero Sí. una nena. A ver, mongar un ponabio la vende, o no. En esa época, por ejemplo. No podemos quejarnos. No se pueden quejar. No, no, no. Bueno, Todito vos eras estudiando. profesor, tenía por lo menos tu sueldo. Sí, Y yo también. trabajé en IPS. vos Al trabajaste. venirlo Eso después acá ya. ¿Y qué hiciste en IPS? Y yo soy auxiliar médico. Auxiliar médico. A la Sí, cuenta. sí, Entonces, así ¿cómo podías fue. tener 12 hijos también? 30 años Ah, ya trabajé le en a IPS. gratis la de IPS entero. 30 años Más como trabajé. vale con la IPS, con hagan de yo para la Ah, plata. ya. O para la plata. Para la 30 Muy años cierto. trabajé para jubilarme. Sí, sí, Y sí. hace 20 años que me jubilé. Claro, hace 30 ya.
20 años. Ah, que me 20 años que te me jubilaste. Sí, Sí, sí. a los 60 pues me jubilé. Y Entiendo. ahora tengo 80. Entiendo, 80 Ah, sí. años, imagínate vos, qué Imagínate. interesante. Esa fue la, Bueno, ¿y los Imagínate. hijos? ¿Y dónde se formaron los hijos? Como ven vos estudias acá la ven me muy fuera. la mayor parte de acá, en la Asunción, la Ahora formación. acá Todito estudiaron y todito. ¿Este qué barrio es? ¿Cómo se llama aquí? Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Exacto. Santísima Trinidad. Muy Mi hijo cierto. mayor. Y por aquí parecen muchas escuelas, ¿verdad? Hay mucho, mucho inclusive. colegio, aquí en mucho Santísima colegio Trinidad. bueno hay. Es un lugar muy antiguo aquí, Santísima Antiguo, Trinidad. muy antiguo. Porque nuestro expresidente Carlos Antonio López oía en la de Coahuila, No lejos de acá, Alejo, botánico. el botánico. Y Eh. de ahí él venía hacia Acá. la iglesia de Y Trinidad. por eso digo, pero toda esta zona parece que era su propiedad. Antes, Así te dije. así se dice. Exacto, así, ¿Verdad? sí, cierto. Por eso dice que esa iglesia dice que era luego su capilla Hasta te personal. digo también que hay un túnel que comunica la iglesia ese con botánico. Túnel, peaje, hace ya La la leyenda. La leyenda. Demasiado Cuando yo lindo. fui ahí por túnel. Lindo, es nuestra iglesia. Sí, Es hermosa, hermosa. Sí. Pero estuve viendo que parece que esa iglesia se hizo después así grande y hermosa. O sea, no en tiempo de Carlos Antonio López, No, según todavía. entendí. Ah, Parece que era una después, capilla más privada, Más privada, no. ¿verdad? Y después entonces parece que otro presidente del que hizo. Entonces, Ahora lo que mandó a hacer dice que es la avenida, esa opera era la Santísimo Sacramento, Ah. porque se hacía la procesión del Santísimo Sacramento desde Trinidad hasta Hasta la otra iglesia que está iglesia. allá, la otra, ah, Recoleta. Claro. Hasta la claro. Recoleta, pego derecha y te voy, Sí, esa sí, avenida. Sí, sí. Y Y dice siempre que se hace por eso- procesión también. Y esa claro, dice que por eso se llama esa avenida Santísimo Sacramento, porque la procesión de los jueves Corpus Christi, Se va directo. entonces se iba directo de Exactamente, Trinidad hasta Recoleta. Exactamente. Interesante, se unía al leyente más a los historiadores Pero que es van así. contando. Exactamente. Nosotros recibimos esa información así. Ah, también. así también recibimos esa Claro, por información. esa razón te estoy contando también. Ah, ya. Eso es cierto. pues. Porque usted hace cuántos años entonces que están, desde que se casaron o después un poquitito después vinieron. No, Después no. de 10 años. Después de 10 años. Después de 10 O sea que 23, 33 años de con la Peyuno a ver a Asunción. ¿Y qué viniste a hacer, don Juan? Y vine a incorporarme primeramente como un trabajador normal, voy a decir de forma... O sea, no viniste como profesor, como No, educador. no vine así. Vine... Ah, para eres ya vos. Consiguió su media jubilación allá. Ah, ya conseguiste, porque era joven, 33 Sí, sí. años. No, y mi objetivo era seguir más adelante, pero que no podía también porque se necesita plata. pues. Ah, claro. Y Yo el- misma escuela coima ahí, vio. Hoy mismo. Hoy misma. Hoy mismo. Juan esta vez, pero más ahí, pero misma ahí. Hoy mismo. En Montecrimiá, para que, o sea, Para que pueda ir más adelante. Ah, para que te puedan dar ese puestito de ser educador y profesor aquí. Y también. Sí, Pero sí, sí. después no pude más progresar en esa área y entonces tuve que trabajar en algo privado, mejor dicho. Claro, claro. Hasta que pude ser administrador de empresa y Ahí más se allá. gesa. Entiendo. Sí, así iba progresando para que podamos crecer más económicamente con mi señora. Claro, claro. Ese O sea, era- preferiste, porque el profesor en aquel tiempo, maestro mío, y Sí, yo ganaba vale. poquísimo. Era. Poco, eso. Ahora, por lo menos, reivindicado mucho, veo muchas peleas tuvieron. Sí, sí. Pero los quinos y güey, siempre no se se les va va a a quedar otra vez ahí. Ahí, ¿verdad? exactamente. Así fue alguna pequeña anécdota o historia. Sí, Estamos en eso. interesante. Y vos entonces comenzaste ya directamente en IPS, En IPS. Después de venir 3 meses yo ya entré ahí a trabajar. en serio, ya. Y era, Pero ahí no era tanta coima, ¿o sí? No, ahí nosotros, Se necesitaba. Nosotros estudiamos un poquitito y de Ya. acuerdo a esos 100 puntos ya nombrada ya lo... Nombrarlo ya Eh, entraba. Sí, eso fue así. Entremos entre 70 en una velo. Ah, ya. Pero cuando eso se abrió recién, ese IPS de allá. Ah, sí. que Acá está cerca sobre de Santo Sacramento. Domingo. Ah, ese que está aquí en Santo Domingo. Ahí Exacto, creo que yo exacto. trabajé 30 años. Hay 30 años tuviste. Y 30 era como años. auxiliar, entonces, Auxiliar. de enfermera. Muy bien, país. Bueno, ¿y qué tal salieron todos los hijos? ¿Cuántos nietos tienen ahora? Y ahora tenemos 13 nietos. 13 nietos. Ah, Sí, sí. Y 6 bisnietos. 6 bisnietos ya a la cuenta. También. Ambos años con la bisnieto, la tuya vea. La tuya vida ya ahora es como 7 años. 7 años. El bisnieto. El bisnieto. 7 ya hay. No, el bisnieto ya tiene 11 años. 11 años, la mayor.
Ya. Hoy también y tatarabuelo entonces. Sí, 11 sí, sí, años sí. ya. Así fue. Claro que sí, Pero porque ustedes mi están hijo- demasiado jóvenes, están muy mis bien hijos fuera ustedes. estudiaron muy bien todito, estudiaron. Le hicieron estudiar, Sí. y él era los profesor, un menere yo pues y era Sí que no, yo no lo tanto, que soy yo. vos lo que era más exigente. Más exigente porque llego la hueruseaco y sube Ah, cuentos. ya. Por eso lo que yo procuré tanto por ello, para Y bueno, estudiar. y salieron todos Ah, bien entonces. todo bien. Tenemos Tú ¿qué? Soy licenciada en Última contabilidad. nena, ¿verdad? Sí, una sí. nena. Ella es la que está conmigo ahora, Ella hasta está. ahora. Sí. La única. Mostrarle quién- Ella es mi mamá, mi hermana, mi todo. Ella es la que les cuida. La que Sí, me cuida, sí, la que sí, nos sí, cuida a los dos. Qué La bien. única Dale que bien, tenemos en quién realidad. es. Por los varones, pues siempre tengo ese mi varón mayor. O Claro. sea que menor, él lo que es. Claro. No se Hijo de puede. verdad. Claro. Qué bien. Y che, su bueno, señora sí, también. Sí. Ahí su señora, sí. Otra hija. Claro. Porque ella lo que le dice seguramente su marido hacen. Porque Claro, vienen claro. todos Siempre los días vienen. siempre Y cuando bueno, necesitamos. Y los hijos con si se les educa bien, siempre vuelven. No hace Está falta, bien, está bien. no hace falta que se les llame. Exactamente. Acuérdate, Mou. Acuérdate. Que Qué bien. vienen con ese cariño y con ese amor grande, ¿verdad? Todos cierto, son pero Y todo nacidos depende de la educación varones. que uno les va dando. Bueno, Sí. así entonces yo les agradezco este momento tan lindo de conversación. Ciertamente que le añade tiempo, porque le Cierto, añadamos muy cierto. beupátramos todo lo Hay que mucha ustedes historia, cierto. vivieron su historia. Por ejemplo, si vamos a hablar de caballero, de su abuelo Cuera, Sí, ese va de Cuera, Sí. de Toña Piagüe seguramente, ¿verdad? En Está. aquel Y tiempo. vos sabés que, doctor, y antes las criaturas a los 7 años ya tiene su confirmación. Ese mi hijo mayor. Y claro, antes pues ya tuvo en se hacía la primera comunión y la confirmación. juntos. Exactamente. Sí. Esta fue Para eso es lo que se fue ese obispo de Villarrica para hacer. Ya. no me acuerdo Como más su 100 nombre. confirmaciones en un día. En un día, y así Y cuando era. eso yo fui catequista y preparador de todo ese ambiente para esa criatura, para su bautismo. Antes también estaba el otro, después viene para la confirmación. Tuvimos que pasar ese cerro alto, a caballo llega a Iriarte. Y todas esas son Acá peripecias. varios hola obispo. Exacto, así. Con fue. ya para la Robert ya. Y ahí tuvimos Soy yo también. 36 ahijados en esa Eh. confirmación. Sí. Acá anga tú dices será más helicóptero de más será. Está bien, bueno, sí. Así es, y bueno, vamos progresando y eso Sí. es lindo, ¿verdad? Y Muy también, sobre todo, siempre la iglesia a la vanguardia, ¿verdad? O sea, siempre procurando y buscando todos los medios para llegar hasta la A gente. este objetivo, ¿verdad? Sí. Bueno, A las 6 sí. levantamos para ver tu misa. En serio, así, Peñepo Eva. Sí. A Peñepo Eva se les ahí. Claro, Dale sí, icona. sí. Está bien. Sí. Mucha gente, muchísima gente está viendo, muchísima gente, Sí. gracias a Dios, está llegando eso. Bueno, así es que, queridos amigos, nos estamos despidiendo nosotros de nuestro programa. Aquí visitamos a esta familia, ellos son de Caballero en realidad, con una trayectoria muy linda hacia allá, pero después ya, una vez que llegaron aquí a Asunción con toda su familia. Con lo más interesante, 7 me dijiste bisnietos, ¿verdad? Bisnieto. Bisnieto. 13 nietos. Y 6 ya. Bisnieto. Bueno, ojo de reina. Por eso yo ya le digo que ellos van a llegar a ser tataranietos, berecota, sí. Porque están muy bien, les veo. Muy bien. Queridos amigos, nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, entonces, con Mañan de Upecue, Pupore.